nuestros queridos amigos y hermanos. Estamos de nuevo con ustedes en este programa Pensándolo Bien entre Amigos. Y como siempre queremos agradecer que ustedes están allí para seguirnos y para aprender junto con nosotros de estos temas tan importantes. No olviden que siempre es beneficioso que ustedes pongan alguno de sus comentarios para buscar la manera de lograr mejorar también nuestro programa, y a la vez pueden ponerle que les gusta el programa, un like, como se dice ahora, y ahí pues de eso también nos ayuda a nosotros y podemos ver que haya más personas llegando a este programa, y de esa manera el evangelio, por supuesto, va a ser esparcido. Muchas gracias por su fidelidad en estar con nosotros. Como ustedes saben, siempre estamos tres, pero lamentablemente uno de nuestros colegas no pudo estar esta vez. Y vamos entonces a tratar de avanzar. Eleazar, bienvenido de nuevo. Gracias, aquí. Gracias. Y ya que estás con nosotros, pues ayúdanos con una oración, por favor, para comenzar en esta tarde. Muy bien, vamos a orar para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra. Bondadoso Señor que estás en el cielo, gracias te damos por el privilegio que nos das de compartir con otros el mensaje de tu palabra. Amén. En esta tarde queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente al abrir tu palabra y leer los textos bíblicos sobre el tema que estamos estudiando hoy. Queremos que nuestros amigos puedan entenderlo, puedan también ir a su Biblia y repasar estos textos que hemos leído para que puedan afianzarlos también ellos en su mente. Así que te rogamos que tú nos ilumines ahora para que sea un tema que nos acerque más a ti. Así que queremos pedirte estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, en la vez anterior se estuvo hablando un poco acerca de las señales que nos indican la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entiendo por lo que estuvimos viendo que aunque hemos escogido 7 señales, no porque sean las únicas, hay muchas más, pero quizás son las que consideramos más sobresalientes, más importantes de conocerlas. Ya se habló un poco acerca de los falsos cristos, ¿verdad que sí? Sí. Y los falsos profetas que vendrían. Ya hablamos un poco también acerca de las condiciones sociales que supuestamente prevalecerían como señales para antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y otra de las señales son las condiciones morales que habrían en el mundo, los desastres naturales que van a venir, lo mismo también la intolerancia religiosa que se ha de manifestar, y lo mismo que la predicación del evangelio como otra señal que nos indica la venida de Cristo y la falta de fe. Pero ahora vamos a tratar de abarcar a lo menos 2 de estas señales. Esperamos que podamos lograrlo. Y una de ellas va a ser con la que vamos a comenzar ahora: la falta de fe. ¿Cómo crees tú que puede haber falta de fe si ahora el evangelio está tan expandido de diferentes medios por todo el mundo? ¿De qué clase de fe estamos hablando entonces? Yo te voy a decir algo, pastor. En el pasado, a la gente se les privó del estudio de la Biblia. Era prohibido estudiar la Biblia. La fuerza reinante religiosa de ese tiempo impedía que se estudiase la Biblia. Así que por más de 1000 años el pueblo fue impedido de estudiar la Escritura. El diablo, esa fue la estrategia que utilizó. Pero luego, cuando no pudo más ocultar estas verdades, salió la Biblia
construyeron las imprentas, casas casas publicadoras y con más libertad porque este poder lo perdió. Entonces era más fácil que la gente pudiese tener la Biblia, y desde entonces la Biblia llegó a ser el libro más vendido de todos los libros. Pero ahora el diablo no pudo impedir que estudiaran la Escritura. Pero entonces ha cambiado su estrategia. Ahora cambió. Vamos a dejar que tengan la Biblia, no lo podemos ocultar más, pero los vamos a llenar de tantas otras preocupaciones que no tengan tiempo para estudiar. Así que hoy, aunque la Biblia sigue siendo el libro más vendido y está en cada casa, pero ahora la gente no lo lee. No, y a veces me parece a mí que aunque lo lean, ya no le dan la relevancia que debiera tener en la vida como la norma de vida, como la que dirige los aspectos morales nuestros, los aspectos relacionales con nuestros vecinos y nuestros amigos, con Dios mismo. Y paso a paso, por lo que se llamó la alta crítica, se fue quitando, se fue disminuyendo la influencia de la Biblia, la confianza en la Biblia, al decir que contiene simplemente mitos y historias muy bonitas, atractivas para los niños, pero que siendo que no se han visto ahora ese mismo tipo de actividades, no puede ser que hayan ocurrido en el pasado. Así que la alta crítica ha influenciado mucho en el mundo para que la gente cuestione toda la Biblia. Ciencia y todo eso junto se vino, y ahora, aunque está disponible la Biblia en muchos idiomas, sin embargo, la gente en este tiempo de luces, vamos a decir de luces, con relación a muchas otras conocimientos, pero en cuanto al conocimiento de la Biblia, hoy hay mucha oscuridad, o sea, porque la gente la pusieron a un lado, no la toman en serio, y por lo tanto, el pueblo, la luz de su palabra allí. Yo creo otra cosa también, Eleazar. Fíjate que, aunque nosotros notamos que en el pasado el poder religioso que dominaba, como dijiste, privó a las personas de la lectura de la Biblia. Ahora ya no se puede hacer así, perdió su poder sobre las personas, pero entonces vino el resurgir de la lectura de la Biblia y las iglesias comenzaron a explicar y a recuperar, vamos a decir así, verdades que habían sido oscurecidas. Lamentablemente, con el tiempo y el advenimiento de la ciencia, como dijiste, y todo eso, las personas han cambiado su foco de base para su moralidad, para sus decisiones, y deja de ser lo que Dios dice para hacer lo que el hombre dice. Y para mí es interesante también el hecho de que ahora que ese poder religioso que obtuvo el poder sobre todo el mundo por más de 1000 años, está recuperando o casi ha recuperado ya su poder por completo, entonces vivimos en un mundo de inmoralidad. ¿Por qué? Se ha hecho a un lado la Biblia y en cambio se da a las gentes lo que a ellos les gusta. Así es. Lo que a ellos les parece bien, lo que va más de acuerdo con sus inclinaciones, ¿verdad? Entonces hay una religión complaciente. Correcto, eso claro. Esta situación que es propia de los últimos días, me llama la atención que Jesús hizo una pregunta muy intrigante. Que concierne a esta época, justamente. Exactamente. Así que esa pregunta que Jesús hizo la encontramos en Lucas, el capítulo 18 y el verso 8. Si la tienes, puedes leerla. Me gustaría leerla. Yo tengo aquí esta versión de la Biblia y dice Lucas capítulo 18
y el texto 8, esta gran pregunta que el Señor Jesús realizó. Dice aquí, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Esa fue la pregunta. ¿No te parece que esta es una pregunta intrigante? Jesús conoce todo. Claro. Y está hablando de que en su venida habrá fe todavía en la tierra. ¿Será que de aquí a allá la gente creerá? ¿Creerá lo que dice la Escritura? Y creo que hemos llegado ya a ese tiempo definitivamente en que la Biblia ya no es más la referencia, el punto de referencia para la fe genuina. Porque ahora hablamos de fe, pero creo que hay una fe espuria, engañosa, falsa y una fe genuina. Correcto. Tal vez la primera no debiera llamarse fe, ¿verdad? Podría ser tal vez presunción o deseo de que algo sea así o lo que queramos llamarle, pero no es fe, porque creo que la verdadera fe tiene ciertas características. Alguien dijo que la falsificación de la fe es la presunción. Ajá. Así que la fe se funda en la palabra de Dios. Correcto. Lo que Dios dice. La fe falsa se funda sobre lo que la fe dice. Lo que el hombre. Lo que la mayoría está practicando. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde comienza a verse el declive de la fe, porque se ha cambiado, como dije ya, el centro de comando que viene de Dios, lo que Dios dice como la autoridad final en todo, especialmente en materias de fe, en materia religiosa, y se ha cambiado a lo que el presente, la cultura, la gente, los sabios, los hombres en general dicen, piensan y practican. Ahí es donde está el problema. La verdad, tú sabes que la Biblia dice, tu palabra es la verdad. Así es. O sea, lo que Dios dice, esa es la verdad. San Juan 17:17 es claro en eso. Claro. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y yo quiero decir algo más. No dice tu palabra es una verdad, como que es una entre tantos, entre tantas, sino la verdad exclusiva. Y por cierto, bastante estrecho el concepto, como algunos nos dicen ahora, que tenemos nuestra mente estrecha. Pero en asunto de fe, de religión, de moralidad, la autoridad es Dios. La Biblia entonces sigue siendo la autoridad suprema para los hombres. Lamentablemente, diría yo, para los hombres que conservan la fe genuina, para las personas que mantienen todavía el concepto de que venimos de una creación, de un plan elaborado por Dios para poder dirigir la vida. Me viene a mi mente algo muy interesante que ocurre. Nosotros estamos hablando de la verdad. Hoy se habla de una verdad relativa. ¿Qué quiere decir eso? O sea que lo que están tratando de decir es que lo que para ti es verdad, lo que tú piensas, eso es la verdad. Y lo que yo pienso es la verdad. Es relativa a quien lo dice. Ajá. En eso, no es absoluta. Entonces no es absoluta como la palabra de Dios es absoluta. No podemos negociarla. Y por eso las personas que se afiancen en esa premisa de que la verdad es absoluta y está declarada en la Biblia, porque viene de Dios y no cambia. Y algo más, la verdad es absoluta porque no es necesariamente un conjunto de creencias
sino una persona. Dios es la verdad. La Biblia, su palabra, proviene de Dios. Por lo tanto, es la verdad también. Así que quiere decir que nuestros oyentes, aquellos que están con nosotros escuchando este tema, debieran de pensar seriamente en la verdad absoluta y la verdad relativa, la de los hombres. Así que cada uno tiene su propia verdad. Somos nosotros los que determinamos qué es verdad. En la verdad de los hombres. Exactamente. Pero en la verdad de Dios, es Dios la que es Dios el que determina, porque Él es el creador, Él tiene el derecho de hacerlo. Pero al quitarle ese derecho, al tratar de poner a un lado a Dios, entonces comienza a haber un torcimiento, vamos a decirlo así, de la fe genuina. Así que hay mucha fe, pero no en Dios, no en la genuina enseñanza de la Biblia. Y eso es lo que ha traído este cambio en la condición de todos los aspectos que hemos mencionado, sociales, económicos, religiosos, morales y de todo eso. Hay dos textos en la Biblia que han venido a mi mente y que quizás lo hemos repetido ya en otras ocasiones, pero uno de esos es Isaías 48, donde dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No importa lo que la gente diga, la palabra de Dios nunca cambiará. Mientras que la flor se cae, la hierba es pasajera, pero la palabra de Dios no es pasajera, es permanente. Ahora, en ese sentido tenemos que pensar que, aunque nosotros no lo creamos, ni lo pensemos así, y la mayoría no lo cree así, desafortunadamente hoy en día, lo que Dios dijo es lo que al final se va a cumplir. Por venir el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. A la gente le pareció muy largo, pero Dios tiene su calendario para hacer las cosas. El otro versículo está en el Nuevo Testamento y dice, recuerdo ese versículo que dice que Dios es el que da, de Él vienen todas las dádivas y que en Él no hay mudanza. Está en Santiago. Ni sombra de variación. La sombra de que Él vaya a cambiar lo que ya está establecido. Ajá. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Está en Santiago capítulo 1 y el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, dice ahí claramente que Dios no cambia, es el mismo. Nosotros somos los que cambiamos o los que queremos cambiar las cosas de Dios también. Pero Dios, anticipando esta realidad, dice o dijo a través del apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Algo muy importante, creo yo, para lo que estamos hablando. Primera de Timoteo, parte del texto 1. Tal vez si lo tienes a la mano lo puedes leer. Claro que sí. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1 dice lo siguiente. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de error y doctrina de demonio. Exacto. Ahora, apostatar, apartarse de la fe, se refiere a apartarse de la fe pura, de la fe genuina que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Inventarían su propio set, su propio, ¿qué diríamos? Su propio grupo de enseñanzas que están basadas en sus propias conclusiones, ¿no? Y en sus propias sabiduría, porque al final ese es el problema, mis queridos amigos. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o el hombre? Y ya aquí en esta película, recalcando lo que acaba de decir, dice que el Espíritu ya lo dijo de antemano, que en los venideros tiempos, final del tiempo,
iba a ocurrir eso. Y es que el espíritu del enemigo, del error, iba a hacer su estrago al final para que la gente no llegue al conocimiento de la verdad y se pierda. Una de las cosas que a veces no consideramos cómo trabaja el engaño, porque dice que son espíritus engañadores. Para que trabaje el engaño, debe o necesita utilizar parte de la verdad. Es correcto. Necesita parte de la verdad, ¿cierto? Y entonces mezcla con la verdad algunos aspectos de la mentira o la mentira. Y la verdad es que esa mezcla de verdad y mentira no es 50%, porque una verdad, para que pueda falsificarse, necesita que debe aparentar a la verdad. Puede ser 99% de mentira, digo, de verdad, y 1% de mentira. O medio por ciento de mentira. ¿Pero qué importancia tiene eso? Y yo le haría la pregunta a mis amigos. Si ustedes se le entregan un quintal, 100 libras de harina, pero a ti te dicen que a esa harina le han puesto 1 onza o media onza de veneno, ¿te atreverías a comer la harina porque nada más tiene 1 onza de veneno y las otras 99 libras con 15 onzas son genuinas, pero tiene 1? ¿Te atreverías a hacerte una torta de eso? Ese es el asunto. Entonces, yo siempre le digo a mi esposa bromeando, ¿verdad? Si mi esposa me quisiera envenenar a mí, lo único que daría no es decirme, mira, aquí está el veneno, este cianuro, tómatelo, sino que lo que vendría es hacerme tal vez las galletas que a mí me gustan, el tipo de comida que a mí me gusta, y le pondría nada más un poquitito de veneno, y ahí, pues bueno, ya sabemos los resultados, ¿no? Pero es así. Tiene que ser atractivo el engaño, la mentira, para que pueda ser tragada. Y yo creo que al leer este texto más despacio nos damos cuenta de algo sumamente importante, porque hoy se está diciendo lo contrario. Dice aquí, el Espíritu de Cristo, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, primero subrayo, engañadores, que es mezcla de verdad con mentira, y a doctrinas de demonios, doctrinas. Hoy en día, mis caros amigos, se está diciendo que no es importante la doctrina, porque las doctrinas nos separan, que lo que es importante es el amor, porque el amor nos une. Suena bonito, ¿no es cierto? Pero, ¿son importantes las doctrinas? Mis caros amigos, tengamos cuidado, porque cuando nosotros deseamos vivir en plena armonía con lo que Dios dice, no con el pensamiento del hombre, no con la cultura, no con lo que está en el ambiente, con lo que se mueve hacia donde va la mayoría de las personas, sino con lo que Dios dice, entonces debemos mantenernos en su palabra y sus doctrinas. Ya que mencionaste la doctrina, quiero hacer referencia al estudio que tuvimos anteriormente. Ajá. Que tiene que ver de cómo vendrá Jesús. Y presentamos 7 cosas que nos pueden ayudar a nosotros y que la Biblia dice cómo Jesús vendría. Porque el diablo va a tratar de falsificar su venida. Ya explicamos eso. La doctrina de la Biblia dice que vendrá literal, que vendrá visible, con gloria, audible, será algo glorioso, que es el clímax. El clímax termina todo allí y que es decisivo. Todas las personas estarán apartadas de un lado o del otro. Así que, si esto está claro en la mente, el diablo va a hacer más difícil que nos engañe. Correcto.
Así que tenemos que usar las doctrinas. la doctrina es importante. Exactamente. Saber cómo va a venir Jesús. Una venida personal, literal, visible, gloriosa, audible. Todo esto nos indica cómo debe ser creída la doctrina para no ser engañados. Porque Yo creo que si alguien viene diciendo que no, y la doctrina no hay que prestarle mucha atención, que hay otras cosas más grandes, ya sabemos que eso es una falsificación. Falsificación de la verdad de Dios. Así que tenemos que estar pendientes con eso. Amén. Ahora bien, por supuesto, la falta de fe tiene que ver con el ambiente en que nosotros vivimos, y el cristiano debe pedirle a Dios que lo ayude para no permitir que el mundo lo conforme a él, a su estilo de vida, sino que más bien él, como cristiano, sea la sal de la tierra que ayude al mundo a conocer la verdad de Dios. Ahora, mencionamos esto de la fe, entonces, o la falta de fe, de la fe genuina, falta de la fe genuina, mucha fe, entre comillas, aparentemente, pero falta de la fe verdadera como una de las señales. Ahora, quizás podríamos avanzar a otra de las señales que yo considero son fundamentales en nuestro tiempo, y es las señales morales. ¿Qué condiciones morales habría en el mundo, predijo Cristo, antes de su segunda venida? Y para mí, leer lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, los versos del 1 al 5, es como si estuviéramos leyendo un periódico de noticias de este tiempo. Así es. ¿Sí? Porque ¿qué dice allí? Fíjate nada más, o fíjense mis queridos amigos y hermanos, lo que hay allí, que si tú y nosotros miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta cuán exacta es la descripción del carácter moral de los hombres que Cristo hace a través del apóstol Pablo en su carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. ¿Qué nos dice esa carta? Que para mí es fundamental para entender este aspecto de las condiciones morales que habría en el mundo como una señal anticipatoria del regreso de Cristo. Pues vamos a verla. Está en 2 Timoteo, el capítulo 3, del 1 en adelante. Muy bien. Pongan mucha atención. Esto también sepan, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hasta allí, si leemos hasta allí, ¿vivimos en tiempos peligrosos o no? Definitivamente. Ya ni en tu casa te puedes sentir seguro. Yo diría que al visitar algunos países nuestros en Latinoamérica, pareciera ahora que el malo vive en libertad y el que quiere hacer lo bueno tiene que vivir encerrado, con muros a todos lados, poniendo alambre alrededor, hasta cosas eléctricas para que no se introduce. Los que estamos adentro, los que estamos encerrados, tal vez sean aquellas personas que quieren vivir correctamente. La verdad es que aquí mismo, aquí donde estamos en Estados Unidos, los centros de las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Washington DC, Filadelfia, son peligrosísimas. No hay un día que no hayan matanzas ahí. Así que ya, eso de entrada nos dice que estamos viviendo los últimos días, porque dice ahí de los postreros días, ¿no? En los postreros días, los últimos días. Así que el versículo 2, veamos lo que dice. Esto parece que fue escrito hoy, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores. O blasfemos, dice en mi versión acá. Blasfemo, eso lo entienden mejor, se entiende mejor. Desobediente a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados,
crueles. Aquí para destemplados dice intemperantes. Ok, muy bien, me gusta esa traducción. Ah. Intemperante, que está hablando de la temperancia, que temperancia es rechazar, Abstención de lo malo, tal de lo abstención malo, de lo malo y uso el uso adecuado de lo de lo bueno. Entonces dice cruel. Esa no tenía que ponerla por otro, pero esta palabra es muy conocida. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Si tú le dices a alguien que vamos a la iglesia, no quieren ir. Pero si le dices, vamos al casino, al bar, al baile, las masas pagan para ir. Correcto. Aquí a la iglesia, aunque tú les pagues, no quieren llegar. Es interesante. Bueno, aquí tenemos una descripción de cómo iría corroyéndose el carácter moral de los individuos. Y amigos, no creo que tengamos que comentar muchísimo de lo que esto significa, porque nosotros lo estamos viendo a nuestro alrededor. Personas que piensan solamente en sí mismas. Personas que no tienen afecto hacia los padres, respeto. Ahora es tan fácil que cualquier niñito te diga cualquier cosa o te pase llevando y no te diga disculpe. O te dé por lo menos alguna explicación de lo que le pasa, ¿no? Sí. Es una situación triste. Ahora, aunque todo esto, sin duda alguna, mis queridos amigos, nosotros lo podemos ver. Mira, a mí me gustaría llamar la atención al versículo 5. Okay. ¿Qué dice? Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. ¿Cómo entenderías tú esa declaración? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? Que entre los religiosos, entre aquellos que son cristianos, vamos a decirle cristianos, el cristianismo solamente es aparente. Tienen la apariencia de que son buenos. Y cuando uno tiene la apariencia, es más peligroso. Es más peligroso, porque alguien que se manifiesta lo que es, ya tú sabes desde el mismo comienzo que es peligroso. Pero nunca te vas a imaginar que alguien que pretende ser cristiano, que pretende ser como Jesús, que pretende ser bueno, y de pronto te traiciona. Te traiciona. Así que han negado la eficacia de lo que es un verdadero cristianismo. Del poder transformador de Cristo en las vidas. Y yo creo, mis queridos amigos, que nosotros podemos testificar de esto. Puede ser que las iglesias estén llenas. Puede ser que muchas personas digan, yo tengo una experiencia semanal con Cristo. Y cuando vayan a las iglesias, un arrobamiento especial que sienten y ya parece que van llegando al cielo. Pero cuando van a su trabajo, cuando regresan a su casa, cuando tienen que tratar asuntos comerciales con otras personas, son iguales o peores de engañosos, de mentirosos. Personas que están en la iglesia recibiendo supuestamente el Espíritu Santo y después están tomando, embriagándose o fumando o incluso utilizando drogas o viviendo en adulterio. Es increíble. Es una cosa terrible tener apariencia de piedad, pero con los actos en la vida diaria indicar lo contrario. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Lo vemos en el mundo. Vamos a hablar solamente de aquí de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿verdad? Se dice que entre un 80 a un 84% se consideran cristianos, dicen en inglés, born again Christians, que quiere decir cristianos nacidos de nuevo. Pero ¿qué ocurre con sus acciones? ¿Por qué? Si hay tantos cristianos, si vemos tantos cristianos, en lugar de que nosotros le demos un sabor de vida al mundo, en lugar de que la moralidad mejore en el mundo, en lugar de que haya menos crimen en el mundo,
entonces las cosas están de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque no hemos vivido a la altura de lo que profesamos vivir. Jesús dijo una vez en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra, hablando de los que viven como Cristo vive. Vosotros sois la sal de la tierra. Y nosotros sabemos que la sal es importantísima. Está en nuestro plato, las tres comidas del día. De comida. Y todo lo que se necesita de sal es un poquitito. Un poquitito. Pero dice, si la sal se desvaneciere, pierde su sabor. ¿Para qué sirve? Si la sal casualmente es para dar sabor. Igualmente se utilizaba para que no había refrigerador, ¿verdad? Pues, para que duraran un poquito más ciertos alimentos. Pero, ¿qué pasa hoy con el mundo, con tantos cristianos que decimos, a ver, ¿ha mejorado? ¿Estamos realmente preservando las verdades de nuestro Señor y Salvador Jesús en la vida? Ha perdido su sabor. ¿Y qué dijo Jesús mismo al respecto? Si tú perdiste su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollado y echado afuera. Mira, hoy vivimos un tiempo en que exactamente cumpliendo lo que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice que unas personas a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. Y eso es, queridos amigos, lo que estamos viendo ahora en nuestro tiempo. Yo quisiera hacer referencia brevemente a lo que encontramos en San Mateo 25, donde se menciona el hecho de 10 vírgenes. 10 vírgenes que estaban allí esperando al esposo. Exacto. Las 10 lo esperaban. Todas tenían la Biblia, la lámpara. Todas dentro de la lámpara tenían aceite. ¿Dónde estuvo el problema entonces? El problema estuvo en que no tomaron aceite extra para la emergencia porque el esposo se tardó más de lo que se suponía que viniera. Ahora, fíjense ustedes lo que esto nos ilustra, mis queridos amigos. Quizás la gente había desarrollado cierto tipo de fe en la venida de Cristo Jesús, pero no tomaron el aceite extra. Necesitamos nosotros captar esto y necesitamos una porción mayor para hacer frente a esta corriente de incredulidad que hay en el mundo y mantener nuestra fe en Cristo, en Dios, porque Dios no miente, ¿cierto? Amén. Pero estas personas profesaban ser cristianas, tenían la Biblia, pero al final no tenían el Espíritu Santo para un tiempo largo y enfrentar las críticas que vendrían. ¿Qué dice 2 de Pedro 3, verdad? Dice, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que ellos no creen. Yo quiero mencionar esto así rápido, de un tío que yo tenía. Él nunca quiso aceptar el evangelio ni creer que Jesús algún día iba a venir. Y se burlaba de nosotros porque creíamos esa doctrina, esa enseñanza bíblica tan fundamental. Y a los últimos días, la última vez que lo vi, él me dijo, ¿dónde yo estoy escuchando esa profecía, esa promesa, desde que yo era chiquito y mi madre me la enseñó? Y ya estoy viejo y Jesús no ha venido, así que eso es pura mentira. No va a venir. Así que él murió sin aceptar nunca la oferta de Jesús, sin interesarse en la venida de Jesús. Está muerto, pero no se levantará entre aquellos que creen en su venida. Y eso es triste.
Es muy triste, por supuesto. Ahora, el asunto es que nosotros comparamos el pronto de Dios, el tiempo de Dios, con nuestra humanidad. El tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. Y el ya de Dios es diferente al tiempo nuestro. ¿No es cierto? Pero la realidad es que hay vírgenes insensatas, se parecen a las vírgenes prudentes, creen en la Biblia, se asemejan superficialmente a los creyentes genuinos, pero están no solo dormidos, sino que sin el aceite espiritual para poder soportar la prueba. Y como no son hijos verdaderos de Dios, obedecen sus enseñanzas. Entonces, el espíritu que dicen tener no puede ser el Espíritu Santo porque no los confirma en la verdad de Dios. Y además sus obras demuestran que viven igual que el mundo. Viven en pecado igual que en el mundo. Y por lo tanto, a esto Dios les dirá, no os conozco. Así es. Cuando se cierra la puerta, obradores de maldad. Queridos amigos, queridos hermanos, estos temas que estamos tratando son sumamente importantes para nosotros. Así es. Necesitamos entender que hay una mentalidad transformada o, como dijéramos, encajonada por el mundo de pensar en este tiempo, en donde se quita a Dios de la noticia y el razonamiento humano se coloca como lo más importante. Pero si tu fe es genuina y verdadera, es probable que te llamen retrógrado. Es posible que te llamen cuadrado. Quizás te digan que eres, ¿cómo utilizan ahora ese término? Para decir a una persona que todavía cree literalmente en lo que la Biblia Anticuado. dice. Anticuado también. Bueno, hay varias cualquiera de estos epítetos que te quieran dar. Pero si tú conoces a Dios y crees en Jesús de todo corazón y tienes su palabra como la guía de tu vida, por favor, no te dejes engañar. Amén. Permite que el aceite del Espíritu Santo, que ayuda a clarificar las verdades de Dios, fortalezca tu fe. Y cuando alguien se burle de tus creencias, afirma tu fe, porque ya Cristo lo había anticipado, diciendo que eso ocurriría en los postreros días. Y permite que el Espíritu de Dios sea tan real en tu vida que otros noten tu transformación, tu manera diferente de vivir, de conversar, de hacer tus negocios, y que esto indique hacia dónde vas caminando. Amén. Todo esto nos ayudará a mantener la certeza de que Cristo vendrá. Las señales que hay nos lo indican, y a medida que avancemos el tiempo, aunque el enemigo irá apretando más fuertemente para que tú te amoldes a la manera de pensar del mundo, cree en Jesús, mantente firme, porque al final el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Como se menciona en esa pequeña historia infantil del niñito pastorcito mentiroso que decía, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y después cuando la gente iba a ayudarlo, él se reía porque estaba bromeando nada más. La gente después no le hizo caso. Pero la verdad es que aunque esa se usa para decirle a los niños, no mientan, digan siempre la verdad, hay algo que no podemos pasar por alto en esa historia infantil. Y es que al final el lobo vino. El lobo no es el lobo. La realidad es que Cristo va a venir. Amén. La realidad es que Él va a cumplir su promesa. ¿En qué lado del mundo, en qué lado de las creencias estarás tú? ¿En los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella? ¿O en aquellos que de todo corazón anhelan, esperan y viven como que esperan realmente el retorno de Jesús? Amén. Que Dios te bendiga y te unas a nosotros a mantenernos firmes, pensándolo bien, entre amigos,
Es un programa que te ayuda a reforzar tu fe en las Sagradas Escrituras. Mantente ahí y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad con la ayuda del Señor. Vamos a ver. Los invito a concluir con una palabra de oración. Dios del cielo, gracias por tu palabra, tu verdad. Gracias porque aún hay personas en el mundo que se aferran plenamente a tus dichos, a vivir como tú esperas de nosotros, a fin de representarte dignamente en este mundo. Permite, Señor, que a pesar de las pruebas y a pesar de que se estrecha cada vez más los lazos de opresión para creer como el mundo cree, podemos ser de los pocos que levantarán sus manos al cielo. Este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a cada amigo que nos escucha para que pueda tener igual decisión. Lo pedimos por Cristo. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones para todos. Bendiciones.